Hola, ¿qué tal amigos a Ciencias Virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a seguir con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, DIMEI. 1.2 es el subtema que vamos a ver todavía, ecuaciones constitutivas y leyes de equilibrio, pero para los sistemas hidráulicos. Y bueno, para empezar, vamos a ver lo siguiente. De igual manera, reitero qué son los elementos resistivos. Bueno, son los elementos resistivos se caracterizan principalmente por su propiedad o capacidad para disipar energía. Esto es, la energía suministrada al sistema se disipa o se transforma a través de ellos. La resistencia hidráulica es lo que vamos a ver, porque todos los sistemas que vayamos a ver tienen casi los mismos elementos. Es decir, porque obviamente gracias a estos tres principales elementos resistivos, capacitivos, inductivos, van a estar compartiéndose cada uno de ellos y va a haber analogías. Entonces, por ello vamos a ver en este caso para los sistemas hidráulicos la resistencia hidráulica, que no es más que la oposición que presentan las tuberías al paso del fluido. Se representa por medio de los siguientes símbolos estándar. Bueno, el símbolo estándar. Había otro símbolo que es un pico, por eso puse de los siguientes símbolos estándar, pero para mí prefiero ponerlo de esta manera, es decir, como unos rectángulos aquí en mejor de unos picos. Ustedes también pueden colocarlo de esa forma, pero se me facilita más expresarlo de esta forma. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una presión 1 y presión 2 y la resistencia hidráulica con su flujo volumétrico, que aquí como se ve, o el gasto volumétrico. Entonces, de esta forma podemos constatar la ecuación constitutiva, es decir, presión 1 menos presión 2, que es igual al flujo volumétrico por la resistencia hidráulica. Vean que se parece demasiado a la resistencia eléctrica. En este caso, para la resistencia eléctrica era el voltaje y en este caso son las presiones. Lo que sería la corriente eléctrica sería en este caso análogo al flujo volumétrico, gasto volumétrico, y obviamente la resistencia eléctrica es similar a la resistencia hidráulica. Entonces por eso les digo que tiene demasiadas analogías. Ahora veamos los elementos capacitivos. Los elementos capacitivos se caracterizan por la propiedad de almacenar energía que a su vez la suministran a otros elementos del sistema. La rapidez con que ceden la energía depende directamente del valor de la capacitancia y del elemento resistivo al cual dicha energía es transferida. Por ello tenemos la capacitancia hidráulica. No es más que el almacenamiento de energía que presentan los confinamientos de fluidos en forma de presión. Se puede representar simbólicamente como sigue. Y bueno, aquí tenemos la forma más representativa. Aquí obviamente es el confinamiento del fluido, es decir, en este caso la mayoría de problemas son cilindros. Entonces aquí es un cilindro que almacena obviamente un fluido. En la mayoría de los problemas es agua. Entonces aquí tenemos una presión atmosférica y la presión. Por ello, pues ahorita vamos a nombrar lo que son las leyes de equilibrio. Y tenemos la capacitancia hidráulica, que es una C mayúscula con una H mayúscula como subíndice y el flujo volumétrico que aquí consta. Entonces, por lo tanto, lo que sería la ecuación constitutiva, pues sería el flujo volumétrico es igual a la capacitancia hidráulica por un diferencial o la derivada bueno, multiplicando una derivada que es la diferencial de la presión respecto al tiempo. Entonces, es igualito también a la parte de la capacitancia eléctrica. Vean que pueden ver el video anterior que se fue diciendo sobre los sistemas eléctricos, en el cual comenzamos, y obviamente es igualito, o sea, es decir, casi las mismas variables, solamente que son diferentes porque obviamente se manifiesta de diferente forma cada sistema. Entonces, por ello es que no son iguales, pero la idea, los principios son similares. Elementos inductivos. Los elementos inductivos, al igual que los capacitivos, se caracterizan por su propiedad de almacenar energía. Sin embargo, en este caso, la forma de almacenarla es distinta y la rapidez para transferirla a los otros elementos del sistema es instantánea. Por ello, tenemos la inductancia hidráulica. Es el almacenamiento de energía que presentan las tuberías en un flujo de fluido, representada físicamente como el golpe de ariete. No se puede representar simbólicamente, pero se presenta la inductancia hidráulica cuando hay una válvula en un sistema hidráulico. Esta es la forma estándar obviamente hay diferentes válvulas, de compuerta, de check y entre otros, de mariposa incluso, pero aquí vamos a estandarizarla de esta forma, que es la más parecida a la de compuerta. Entonces, de esta forma representamos a lo que es una válvula. Por lo tanto, la ecuación constitutiva
pues sería la presión igual a la inductancia hidráulica por la derivada de lo que es el diferencial del flujo volumétrico entre el tiempo. Y es igual o casi similar a la inductancia eléctrica, como ustedes verán en el anterior video. Entonces, por ello, les digo que las analogías no se quedan atrás. Entonces, ahora veamos las leyes de equilibrio, que en este caso son las presiones. La ley de presiones, bueno, es la presión absoluta. Yo le puse ley de presiones para que ustedes puedan tener en cuenta que existen precisamente leyes que la rigen, pero no es más que la presión absoluta. La sumatoria de todas las presiones respecto a un nivel de referencia es igual a cero. En este caso, pues recordando todo lo que sería termodinámica, mecánica de fluidos, pues ustedes vieron lo que es el concepto de presión. En este caso tenemos aquí el cero absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Tomando en cuenta que estamos en el planeta Tierra. Entonces, todo lo que está en el exterior ya no hay presión. Entonces decimos que toda esa parte está en cero, no hay presión. Por lo tanto, conforme vayamos acercándonos a la superficie del planeta Tierra, pues obviamente vamos a tener una presión atmosférica, como se ve aquí. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí yo puse dos partes, o bueno, dos niveles. Un nivel de referencia aquí y otro nivel de referencia aquí. Si por ejemplo tomamos en cuenta el nivel de referencia, como estoy señalando aquí, pues sería la presión atmosférica más la presión manométrica, que esto al último sería igual a la presión absoluta 1. ¿Ok? A la suma de esto, por eso dice la sumatoria. Pero, por ejemplo, si tomamos el nivel de referencia, como lo estoy señalando ahora, que es arriba de ese nivel de referencia que hicimos primero, pues estaríamos aquí. Por lo tanto, si sumamos presión atmosférica más presión manométrica, llegaremos aquí, pero no es el nivel de referencia que necesitamos, porque aquí es el de interés. Entonces, por ello tenemos que hacer una sustracción, que en este caso es la presión vacuométrica. Entonces, por lo tanto, quedaría como presión atmosférica más la presión manométrica menos la presión vacuométrica, y eso nos daría la presión absoluta 2. Entonces, por ello es que así se va formando, o bueno, así se va constatando la ley de presión, es decir, la presión absoluta respecto a un nivel de referencia. Las presiones serán positivas o negativas dependiendo del nivel de referencia. Leyes de equilibrio para ahora la conservación de la masa. Ley de volúmenes, flujo incomprensible y uniforme. Y por ejemplo tenemos de esta forma, un volumen de control. ¿Okay? Yo lo pongo de una forma cúbica. Sus entradas, flujos volumétricos 1, 2, 3 y 4. Y obviamente recordemos que un diferencial de volumen por un área por un diferencial de altura. Esa es una ecuación que ya conocemos para la mayoría de las formas que tenemos geométricamente en el espacio. No en el plano, sino en el espacio. Entonces, aquí lo que debemos de tomar en cuenta es que el área es constante. Es decir, si hacemos varios cortes en el plano, así como lo estoy marcando ahora mismo, sobre esta cara, hacemos varios cortes. Obviamente, lo que estaríamos obteniendo por cada corte es la misma área. No va a cambiar, es constante. Entonces, por lo tanto, es que A no tiene un diferencial, sino que es constante. Por ello, si ambas partes multiplicamos por un diferencial, más bien, si dividimos en ambas partes de la ecuación entre un diferencial de tiempo, pues encontraríamos a lo que es el flujo volumétrico. Aquí es de esta forma. Diferencial de volumen respecto al tiempo es igual al área por un diferencial de altura respecto al tiempo. También esto puede salir como tal una velocidad. Pero ahorita no vamos a entrar a detalle de esa parte, solamente que tenemos esta forma. Y por ello también tenemos esta forma, que la sumatoria de todos los flujos volumétricos respecto a un volumen de control es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo. Esto siempre y cuando sea en un flujo incomprensible y uniforme, es decir, para los líquidos. Y en la mayoría de los problemas que nos involucran para esta asignatura, pues se trata de un flujo incomprensible y uniforme, como es el agua. Los sistemas hidráulicos son aquellos que sus variables de interés son presión, flujo volumétrico, capacitancia hidráulica e inductancia hidráulica. Por otra parte, existe una gran diversidad de elementos hidráulicos, bombas, codos, otros tipos de válvulas, etc. Sin embargo, estos pueden ser representados por resistores hidráulicos, capacitores hidráulicos e inductores hidráulicos, por lo que únicamente se presentarán sistemas formados por estos tres elementos. Además, suelen plantearse en función de la altura de la columna del fluido del sistema. Es decir, nuestra variable siempre, o la mayoría de los problemas de interés, sería la altura, que en este caso vamos a estar utilizando esta ecuación. ¿Ok? Estas ecuaciones. También esta, porque con ello vamos con ello a llegar a la ecuación diferencial que es de interés.
o bueno, no de interés, sino la que debe de ser. El número de almacenadores de energía en un sistema hidráulico nos indicará el orden de la ecuación diferencial que vayamos a modelar. Si tenemos un confinamiento de fluido y una válvula, el orden de la ecuación diferencial será de 2. La mayoría de problemas también vamos a tener más que todo confinamientos de fluidos. Es decir, podemos tener 2 confinamientos de fluido. ¿Ok? Algunos otros problemas también, lo que hemos visto es que ponen precisamente a las válvulas como resistores. Ahí es donde hay un cierto problema de diferencial cuando se trata de una inductancia hidráulica y lo que sería una resistencia hidráulica. Pero el propio problema lo indica. Entonces vamos a ver esas diferencias en cuanto a la indicación que se dé en el problema. Si no le indica que haya una inductancia hidráulica, es un golpe de ariete, entonces por lo tanto no habrá inductancia hidráulica si no lo indica. Pero ya si lo indica, pues vamos a constatar que sí existe esa inductancia hidráulica. Por último, pues tenemos lo que sería la bibliografía. Si igual tienen alguna duda, pues no duden en consultar la siguiente bibliografía, que pues es la que he estado aquí sacando toda esta información de Rodríguez, Ogata, Bolton y Dorf. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden complementar lo que se vio en este video. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan una excelente día y semana. Hasta pronto.